La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado, tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Dans un instant, ça
Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorros para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de jueves, porque hoy es jueves 27 ya es, ¿verdad? Sí, 27. Como la línea de ómnibus que era famosa por su velocidad en una época en que no había tanto tránsito por el CEDI de Ayala. Estoy mirando y remirando las imágenes de la fuga de reos de la cárcel de alta seguridad de Mingaguazú. Y lo que hay que decir es que no es producto de la deficiencia edilicia o de la falta de seguridad, digamos, de la cárcel. Es producto de la venalidad de los funcionarios. Es producto de la falta de moral de los funcionarios. Lo que cometieron es un delito. Pero también es un delito que se ampara en la, digamos, en la benevolencia de la ley. Ustedes saben que estos guardiacárceles están detenidos, les acusan las cámaras, se ve claramente lo que hicieron, que ellos ayudaron a fugar. Probablemente cobraron altas sumas de dinero, ¿verdad? Pero la ley, ¿qué castigo establece la ley? 2 años de cárcel. Probablemente con 2 años de cárcel no pisa la prisión. Se le condena y se deja en suspenso la prisión efectiva. Y se quedan con la plata. Hay una falla ahí. Es una tentación. Mira, te voy a dar acá 500 millones de guaraníes. Te detienen, estás una semanita, 2 semanas, 1 mes, 2 meses también. Después salí y tenés 500 millones. Es lógico que estén tentados. Así está la cosa. Eso es lo que pasa. Y hay criminales de alta peligrosidad en circulación nuevamente. De los 8 a 1 le agarraron porque se rompió, ¿verdad? Al tirarse. Por chambón le pasó, ¿verdad? Pero menos mal que es chambón, ¿verdad? Bueno, muchas veces hemos hablado de la cultura mesopotámica en Jarro Café. De esa cultura que inventó la escritura. De esos hombres que armaron toda una civilización y todo un sistema en una zona acotada por 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. Algunos estudiosos de la Biblia pretenden ubicar en esa zona, se dice Mesopotamia porque es tierra rodeada de agua, no una isla precisamente, sino que una lengua de tierra que es bañada en cada uno de sus costados por un río. Algunos estudiosos de la Biblia, que ahí fue donde se ubicó el paraíso terrenal del que hablan los profetas. Pero bueno, en esa civilización, aparte de la escritura, también floreció toda una cosmogonía, o sea, una concepción del mundo. Dice una cosmogonía y una teogonía, una concepción de las divinidades, de los dioses, digamos. Entonces, esta gente que inventó la historia, digamos, porque hasta que nos empezó a escribir, no sabemos qué pasó antes, no ahí podemos
analizar ruinas, rastros de edificaciones, de monumentos, pero no sabemos realmente cómo fue, quiénes reinaban, cómo era la sociedad, nada. Hasta que ahí en la Mesopotamia, los hombres de esa zona inventaron la escritura. Y vamos a hablar hoy no de la cosmogonía o de la teogonía de esa gente, sino de una obra literaria que trascendió y que es hasta ahora un deleite leer. Por más que son fragmentos los que se han salvado del implacable paso del tiempo. Vamos a hablar de Gilgamesh. Los sudamericanos, y especialmente los paraguayos, probablemente por afinidad, sabemos que Gilgamesh era, o creemos que Gilgamesh era un hombre inmortal, que pasó de generación en generación, de época en época, que asistió a todos los principales eventos de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque un genio paraguayo, Robin Hood, ayer nos acordábamos de él porque es casapeño, y estaba con nosotros una señora invitada que es casapeña también, o sea, nació en la Chacarita, pero sus padres son de Cazapá. Robin Hood creó un personaje basado en la leyenda de Gilgamesh. Y nos tuvo tanto tiempo, tantos días, tantas horas entretenido. Me acuerdo, yo era chico en Concepción, tenía 6, 7 años, y venían las historietas en el Tony y en D'Artagnan, y nos acostábamos en el fresco del corredor a la siesta, a pasar horas y horas leyendo y viendo, porque eran historietas, eran dibujos con globitos y con explicaciones. Bueno, vamos a hablar entonces de este héroe por excelencia de la tierra del Tigris y del Éufrates. Vamos a hablar de este Gilgamesh, y lo primero que podemos decir es que, aunque para nosotros solo es conocido desde finales del siglo XIX, cuando empezaron a descifrarse las tablitas de arcilla, en donde con una escritura cuneiforme los habitantes de esas tierras empezaron a plasmar datos sobre su historia y también esto que es literatura, ¿verdad? Entonces, a finales del siglo XIX, gracias a que consiguen descifrar las tablitas, conocemos a Gilgamesh. Durante miles de años, sin embargo, Gilgamesh fue el héroe por excelencia de las distintas civilizaciones que fueron sucediéndose en Mesopotamia. Parece que originalmente era un héroe sumerio, porque ese fue el primer imperio en esa zona, Sumeria. Pero cae Sumeria, suben los caldeos, después suben los babilonios, pero siempre a lo largo de miles de años, hablamos de miles de años, los acadios, los asirios, todos fueron manteniendo viva la historia de Gilgamesh. O sea, todos fueron contando y escribiendo acerca de este héroe. Y todavía seguían en la memoria de esos pueblos la leyenda de Gilgamesh al final de la Edad de Hierro. Eso es a mediados del primer milenio antes de Cristo. Y esto fue así, no estrictamente por el brillo de sus hazañas, de su gloria, o por las cosas que consiguió,
o por los monstruos a los que derrotó, o por las hazañas que llegó a realizar, sino que esto es así porque vamos a ver que la historia de Gilgamesh no es tanto la historia de un semidios o de un héroe o de un superhéroe, sino que es la historia de un hombre. Y vamos a recorrer para ver si las tribulaciones, las preocupaciones, los problemas que a él le atormentaban son problemas con los que cualquiera de nosotros y cualquier hombre de cualquier época realmente se puede identificar. Y entonces es este carácter humano, este carácter terrenal, esta cercanía que tiene Gilgamesh, incluso con nosotros, 4000 años después de que empezaran a contarse sus hazañas, es esto lo que marcó el secreto de su éxito, y no el hecho, como les dije, de que sea una figura por excelencia de las leyendas mesopotámicas. Durante muchos años, los investigadores se preguntaron también si es posible que Gilgamesh pudiera ser un personaje real, cuya existencia después fuera objeto de cantares de gesta, fuera objeto de tener seguidores, como diríamos ahora, si Instagram tuviera un Instagram en aquella época, o un X, o un Facebook. Entonces, muchos investigadores trataron de ubicar a Gilgamesh en la historia de la Mesopotamia, en la historia de Sumeria. Pero hasta ahora no hay, y no creo que haya, datos o pruebas de que efectivamente hubiera habido un rey de Sumeria llamado Gilgamesh que hubiera vivido hace unos 4600 años ahí en el mundo de la Baja Mesopotamia, porque ustedes saben, de esto ya hablamos un día, que la primera civilización fue en la Baja Mesopotamia y la siguiente fue un poquito más arriba y más arriba. Fueron subiendo hacia las nacientes de los ríos los sucesivos imperios en esa zona. Entonces muchos investigadores, repito, buscaron la manera de probar que hubiera habido realmente un personaje de carne y hueso real, con una vida importante, que hubiera dejado una memoria en los hombres. Pero ahora mismo, en el siglo XXI, siguen los estudios, pero todo apunta a que Gilgamesh es una figura, digamos, literaria, una figura legendaria, una leyenda. O sea, no hay acuerdo entre los investigadores, a ver si se puede decir con seguridad que hubo un rey llamado Gilgamesh. Y lo que se dice también es que si hubiera habido eso, esta historia debió empezar a contarse como mínimo a finales del tercer milenio antes de Cristo, o sea, hace unos 4000 años, y debió de empezar a contarse en la ciudad de Ur. Precisamente. Bueno, vamos a continuar enseguida. Oyente, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo anda usted? Pero demasiado bien, pues, amigo. Qué
reflexionar un poco sobre el personaje Gilgamesh. Sí. Yo creo que Gilgamesh existió. Ajá. Claro, todo lo que después se narra de él ya es leyenda. Habrá sido un personaje famoso y muy respetado, tal vez por sus hazañas guerreras, así como el dios Tot de los antiguos egipcios. Ajá. Existió, pero no era un dios, era un comandante militar muy esforzado, muy valiente y muy admirado por el pueblo del Bajo Egipto. Ajá. Fue la primera, no, del Alto Egipto, sí. ¿Cómo se llamaba? Top, Top, el dios Top, Top. Top, termina con T. Ah, top. Ah, no es top como ahora la top model fulana de tal, por ejemplo, ¿verdad? No tiene que ver con eso. Yo no creo que ese dios tiene cabeza de animal. Ah, sí, cabeza de águila. O de perro, o de gato. Una de esas cabezas. Y después con el tiempo, ¿verdad? Los descendientes del pueblo idealizaron su figura y lo convirtieron en Dios. Fíjate que, mira, yo leíamos historietas de vaquero cuando éramos niños. También Gene Autry, Opalón Cassidy, Red Rider, sí, con su amigo indio Castorcito. Sí, la mayoría de esos personajes existieron. El que nunca existió fue el llanero solitario. Ah, no me diga. Existió Wyatt Earp, el que pacificó Dodger City, Tecosville, Buffalo Bill, Daniel Boone. Buffalo Bill después se hizo artista de circo, ¿verdad? O sea, tenía su propio circo. Sí, tenía su propio circo. Hay muchas fotos de Buffalo Bill. Sí, a fines del siglo XIX. Sí. Y él iba a presentar sus espectáculos en Europa. Y vos sabés que la vida del vaquero norteamericano en aquel tiempo que no había cine ni televisión, para los europeos era algo fascinante. Y sí. Y Buffalo Bill también hacía exhibiciones de tiro, extremadamente diestro con la pistola. Bill Cody se llamaba. Bill Cody se llamaba él. Y Buffalo Bill era su nombre artístico, ¿no? Exacto, sí. Y otro personaje que existió era Bart Masterson. Bart Masterson, que había en la televisión veíamos una vez por semana acá cuando yo era chico. Bart Masterson. Yo que soy un poco más viejo que vos, la veía en revistas. Era del oeste, pero no era vaquero. No, era un detective. En realidad, no. A él se le pinta bien trajeado con sombrero hongo, ¿verdad? Exacto. Y un bastón. Y un bastón con empuñadura de plata. Sí, señor. Por eso le llamaban, que en inglés es bastón. Él en realidad era Taur. Taur era. Era un jugador, pero que no jugaba por ludopatía. Era un profesional para joderle a la gente, digamos. Exactamente. Y tenía una habilidad muy grande, capacidad de ganar. Y bueno, con el tiempo se hizo un personaje de leyenda. Y yo te quiero recitar lo que aparece en una tablilla babilónica que habla de Gilgamesh. Un personaje conversa con Gilgamesh, se refiere al diluvio universal. Y le dice a este personaje: yo te relataré, Gilgamesh, un triste misterio de los dioses. Ella de ojos claros y el señor, el gran Enlil, que decidieron irrevocablemente inundar la tierra de su lugar. Así fue Gilgamesh, sin perdón para la tierra. Decidieron irrevocablemente inundar la tierra de su lugar. Ahora,
que es la tierra de Surupat, eso nadie sabe. Ah, Pero por lo menos ellos no tenían una historia de un diluvio universal, como si la tienen otros pueblos de la tierra. sí, inclusive los guaraníes. Inclusive los guaraníes y tribus del África, y todos hablan de una familia que se salvó. Según algunas tribus maoríes, en una gigantesca piragua. Y sí, Pero siempre coincide. y los guaraníes, ¿sabes cómo se salvaron? Dos familias No sé, a ver. se subieron a unos cocoteros Ah, y se alimentaban de los cocos. ah, Y de ahí, una vez que bajaron las aguas, quedaron la familia de dos hermanos, guaraní y tupí, ¿verdad? qué interesante. Sí, muy ingeniosos los chicos. Se subieron a cocotero y ahí tenían frutas para alimentarse. Sí. Muy bien. Y así Bueno, es, interesantísimo, pero a mí lo que me gusta de la historia de Gilgamesh es la historia, la que está escrita en aquellas tablitas que recién a fines del siglo XIX fueron descifradas. Es una historia de los sentimientos, las dudas, las certezas, las lealtades, la traición, todo ese mundo que se relata alrededor de la vida de Gilgamesh puede tranquilamente ser la vida de alguien y los sentimientos de alguien de la actualidad, de un ser humano actual, digo. O sea, que los hombres ya teníamos todas esas cosas buenas y todas esas cosas malas. Y yo pues creo, Alberto, que la naturaleza humana no cambia. Y evidentemente que no, ¿eh? Vos sabés que tanto los fascistas, pero antes que ellos, los comunistas, Sí. pretendieron crear al hombre nuevo. Exacto. Ellos quisieron hacer una ingeniería social que lo único que puede crear es monstruos. Crearon monstruos, pero los revolucionarios de Francia también pretendieron crear un nuevo hombre. No solamente eso, pretendieron una nueva humanidad en el conjunto histórico. Por ejemplo, dijeron, ahora recién empieza la historia. Este es el año 1. Cambiaron los nombres de los días, de los meses, todo cambiaron ellos. Sí, cambiaron el calendario. Todo. Sí. El golpe de Estado de Napoleón, la fecha es 18 de Brumario. El mes de Brumario ya no está en nuestro calendario. No, por suerte. No, vos sabés que inclusive el otro día yo estaba contando esa parte de la historia. Ni siquiera en su época la gente les dio pelota. Solamente que los documentos oficiales de los revolucionarios se hacían en base a ese calendario. Esa pues es una compulsión de todos los mesiánicos. Sí. Nosotros vamos a crear el hombre nuevo, vamos a cambiar la historia. Eso es lo que escribía, qué sé yo, Lenin, el Che Guevara, Stalin. Stalin no escribía, pero hacía en sus discursos alusión al hombre nuevo y a la nueva historia. Es una ridiculez, ¿verdad? Una ridiculez. Y Robespierre seguía decapitando porque decía, aún no se ha establecido entre nosotros el reinado de la virtud. Sí. Él iba a crear una sociedad de hombres virtuosos. Y al que no fuera virtuoso le cortaba la cabeza, y después le cortaban la cabeza a él. Pero es que él mismo no es virtuoso. Mira, vos sabés que hay una anécdota que se cuenta de Robespierre. La madrugada esa en la que él iba a ser ejecutado, fue el capitán de la guardia para llevarlo al cadalso. Sí. O sea, primero tiene que subir a la carreta de los condenados que lo llevan al cadalso. Sí. Y decía, Robespierre gritaba, mi capote, ¿dónde está mi capote? ¿Por qué no me devuelve mi capote? Le decía al capitán. Sí. ¿Y para qué? Le dijo el capitán, porque hace frío. Y el capitán le respondió, ¿por qué cuidas tanto tu salud? Si apenas te queda vida. Sí. Es que
cuando esos imbéciles me vean temblar, no deben creer que fue de miedo. Ah. Era un hombre terrible. Y eso que ya tenía una bala en la mandíbula en ese momento. Yo no sabía. Y sí, porque a él le dispararon y le dejaron ahí tendido toda la noche, toda la madrugada, y a la mañana siguiente se firma la condena y vienen a buscarle para llevarlo a la guillotina. Pero él pues se autoadjudicó el mote de el incorruptible. Sí, y seguramente lo era, Alberto. Es probable que haya sido un individuo de acerada honestidad, pero él creía ser un enviado del cielo para crear esa nueva humanidad, y claro, para eso tenía que matar a todos los malos, ¿verdad? Bueno, pero vos sabés que no era tan honesto, porque él utilizó los dineros de la revolución para crear un monumento que era en medio de la plaza frente a Nuestra Señora de París, un monumento altísimo, y con el fin de que él sea adorado. Entonces se reúne la multitud alrededor y el monumento era hueco y él estaba dentro del monumento. Y sube por una escalera interna y arriba de repente se abre una puerta y aparece Robespierre con una túnica blanca resplandeciente para que la gente le adore como a un nuevo Dios. O sea, tan honesto no era, ¿verdad? Pero tenía esas ínfulas de que la gente tenía que adorarle a él. Pero no era tan inteligente, porque ¿sabes cómo fue que él cayó, verdad? Era el jefe de la asamblea, y él era el que condenaba a cualquiera a la guillotina, ¿verdad? Y una mañana aparece en la asamblea, todos reunidos, y saca un papel de su bolsillo, y dice: en este papel tengo los nombres de 50 desleales que van a ser decapitados. Y esos 50 desleales están acá entre ustedes, le dice. Voy a irme ahora a firmar los decretos de condena a muerte a 50 de ustedes que están acá. Y se va. Y se quedan los tipos y dicen: ese tipo nos va a matar a todos. ¿Quién será uno de los 50? ¿Qué vamos a hacer? Y le vamos a liquidar a él. Entonces deciden matarlo, van, lo atacan, le meten un balazo, le dejan herido y al otro día le decapitan. O sea, el tipo viene a anunciar, es muy tonto, ¿verdad? Ahora yo tengo acá ya la lista, 50 de ustedes van a perder la cabeza mañana. Esta tarde voy a firmar los decretos. Y lógico que van a reaccionar todos, porque nadie sabía si estaba o no en la lista. Confió ya demasiado en su propia intocabilidad. Y sí, es una locura, porque el primer instinto del hombre es la supervivencia. Nadie, qué intocable, a este le vamos a liquidar antes que nos liquide a nosotros. Es así. Pero eso es un rasgo de falta de astucia, de falta de inteligencia. Lo que pasa, yo creo, Alberto, que el poder absoluto, el hombre que se hace adorar, eso trastorna el juicio. Yo creo que a cualquiera de nosotros, si llegáramos a tener poder, no pasaría eso. Él no fue el primer líder absoluto que enloqueció. Es cierto, sí, señor. A muchos les pasó eso. Es así mismo. El mismo Stalin, Adolfo Hitler, también llegaron a así es. En una infalibilidad absoluta. Así es. O Mauricio Pela y Iñaca. Sí. Hay no me acuerdo ahora el personaje, que había un líder, un presidente, que él ordenaba todo y él planificaba todo, y uno de sus detractores dice: a él le adorna la sabiduría que otorga el poder, no el estudio. Está bueno, ¿eh? No es que el tipo sabe, sino que como tiene el poder, él cree que sabe. Pero está muy bien la frase, ¿verdad?
Eso es lo que le pasó a Nicolás Ceausescu, el dictador de Rumania, el comunista, Sí. y su esposa Elena. Su esposa tenía 7 títulos universitarios. Ajá. Adulto. Como el exdiputado de Ciudad del Este. Como Portillo, como Carlos Portillo. Como Carlos Portillo. Pero eso era el poder nomás lo que le dio esos títulos. Ella era doctora en muchas especialidades, es ingeniera también. Elena Ceausescu, pero ella era más terrible que su marido. Ajá. Sí, sí. Era la que ordenaba a la muerte. Qué bárbaro. Bueno, mi querido Alberto, no quiero sacarte más. No, un placer. No, te seguimos escuchando acá. Dale, gracias. Viva la radio. Sí, señor, la radio, que ahora, viste que hola, se cortó, ¿verdad? No, esto ya a contar, para que él también escuche, ya que habló de la radio. En Europa se decretó, hace ya muchos años, el apagón radial. Primero se eliminaron las AM y ahora ya se eliminaron todas las FM. Todo por internet nomás ya. Pero ahora, en una campaña que están haciendo el gobierno francés, el gobierno inglés, la comunidad europea, comandada por Ursula von der Leyen, para amedrentar a la población, dicen que van a repartir unos kits de supervivencia por 72 horas. Y en esos kits, porque supuestamente la gente se tiene que preparar para una guerra nuclear. Mira el miedo que le están metiendo a los europeos. Y son tan tontos que van a tener miedo. Se van a creer la historia de la Unión Europea. Y en ese kit de supervivencia que le recomiendan a la gente, hay un aparato de radio a pilas. Tiene lógica lo de la radio, porque en un conflicto lo primero que se hace es cortar todo el sistema de internet, todos los cables, todos se quedan sin internet. Entonces se quedan sin radio y sin radio no se pueden comunicar, no pueden saber qué está pasando, no pueden recibir consejos ni nada. Entonces, por eso recomiendan tener una radio a pila. Pero, ¿para qué les va a servir tener un aparato de radio a pila si ellos ya apagaron todas las emisoras de radio? Un disparate, una locura. Un disparate haber cerrado todas las radios. Porque en caso de conflicto, el único sistema seguro para comunicarse es la radio. La línea telefónica, todo se puede eliminar, pero la radio no. Pero bueno, allá ellos, pero allá en Europa. Bueno, entonces sigamos con nuestra historia de Gilgamesh. Estábamos diciendo que hay una corriente que sugiere que pudo haber existido un Gilgamesh y otros dicen que es un personaje meramente literario. Bueno, la historia comienza en la ciudad de Ur, en el sur de la Mesopotamia, donde había un rey que se llamaba Zulgi. Este rey pertenecía a una de las dinastías reales de Ur. Y este Zulgi, con el propósito de aumentar su propio prestigio, de hacerse propaganda a sí mismo, o sea, finalmente de aumentar su fama, él se decía hermano de Gilgamesh. Él decía que era pariente, que estaba emparentado con Gilgamesh. Este Zulgi realmente existió y sabemos que él fue el que creó una especie de escuela de literatos en la ciudad de Ur, y que él ordenó que las hazañas y los actos heroicos de Gilgamesh empezaran a cantarse. Esto ocurre
a finales del tercer milenio antes de Cristo. Y es ahí cuando empiezan a contarse historias relacionadas con Gilgamesh. Después, ya durante el imperio que se llama Imperio Paleo-Babilónico, porque hubo dos imperios babilónicos, pero en el primero, el Paleo-Babilónico, el más antiguo, digamos, para que nos situemos más o menos en la época de Hammurabi, el famoso creador del código legal que se llama, por supuesto, Código de Hammurabi. En ese tiempo es que reinó este muchacho Zulgi. Bueno, en ese tiempo de este imperio, precisamente, de este imperio paleo-babilónico, es donde los investigadores ya encuentran, no es que encuentran en ese tiempo, encuentran ahora, desde el siglo XIX en adelante, o tal vez antes, pero no sabían de qué significaban hasta el siglo XIX, los investigadores se encuentran con algunas tablitas. Dicen pues tablillas, pero más lindo es tablita, me recuerda a mi infancia en el barrio River, que llevábamos tablita para hacer ruido en el estadio. Bueno, encuentran ya unas tablitas de ese tiempo, en donde se cuentan distintos actos heroicos realizados por Gilgamesh. Probablemente estas tablitas se escribieron en base a lo que escuchaban los escribas de las cosas que ya se contaban sobre las hazañas de Gilgamesh. Y esas son las primeras documentaciones de dichas hazañas. Tenemos tablitas de 4.000 años antes de Cristo, de 3.500 años antes de Cristo, que cuentan diferentes historias, diferentes heroicidades de Gilgamesh, hazañas de Gilgamesh, pero no parecen formar parte de una historia que tiene principio, desarrollo y final. Parecen más bien, qué sé yo, como crónicas policiales, digamos, que no tienen que ver unas con otras. Así que tenemos que esperar a la segunda mitad entiendan bien, la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. O sea, entre el 1600 y el 1100 antes de Cristo, ahí, todavía en época del imperio babilónico, para que un escriba, de un hombre absolutamente impronunciable, si buscamos la manera de adaptar a la grafía actual, se podría llamar este escriba Lequi Unini. Es una especie de Homero de esa época, una especie de rapsoda que escribía en poema algunas historias, este muchacho Lequi Unini. Bueno, en este lugar, en ese tiempo, el imperio babilónico, 1600 1100 antes de Cristo, él escribió algunas leyendas, escribió una leyenda que contaba, digamos, orgánicamente la historia de Gilgamesh. Es la primera versión coherente de la leyenda de Gilgamesh. Es como les dije, una especie de Homero, es como la Odisea, no como la Ilíada. Ustedes saben que la Ilíada cuenta solamente 44 días del asedio de Troya, que duró 10 años, ¿verdad?
O sea, es una foto de lo que pasó ahí, un momento, una cápsula. Pero la Odisea sí cuenta toda la historia del regreso de Ulises. Desde que se embarca frente a las costas troyanas hasta que llega a Ítaca. Bueno, entonces este muchacho lo que hace, probablemente por orden del rey, es tratar de unificar, de organizar la historia de Gilgamesh. Bueno, entonces escribe esto que tiene un nudo y que tiene un desenlace y que además enseña, que además da lecciones de vida, lecciones sobre la manera en que tienen que vivir su vida los hombres, que son las cosas que hicieron que este relato sea inmortal, porque lo que hace este muchacho Yukini es darle un lenguaje humano al Gilgamesh héroe. Oyente, buenas tardes. Hola Alberto. Señor, ¿quién habla? Oscar Yorki soy. ¿Qué tal, Oscar? Ahí bajaste el volumen de tu radio, ¿verdad? Bajé mi radio al piso. ¿Sabes qué me hace acordar Gilgamesh? ¿En qué año ocurrió esto? ¿De qué año nosotros sabemos que se escribió la historia? Y hace 4.000 años antes de Cristo. 4.000 años. 3.500, 4.000 años antes de Cristo, imagínate. Antes de Cristo, bueno. ¿Y en qué año Argaña esos discursos ahí en el estadio que dijo que los militares corruptos ya todo le iba? ¿Usted se acuerda de eso? Discurso que hizo Argaña en el estadio. No me acuerdo, contame un poco. El doctor Argaña dijo pues que le lleva toda y no vieron y la misma cosa le pasó a Argaña, el doctor Argaña, a mi líder. ¿Qué le pasó? Gilgamesh me dijo que le iba no es Gilgamesh, te confundiste. Robespierre, el que se fue y dijo, les voy a meter a todos, le voy a cortar la cabeza a 50 de ustedes. Bueno, ahí está todo. Robespierre, el líder de la Revolución Francesa. Sí, bueno, ahí está, bueno. Y Argaña dijo la misma cosa. Anunció y después... Sí, y sí. Anunció, Argaña anunció que le iba a meter todo. Y sí. Y bueno. Esa es una lección de vida, ¿no? Hay que anunciar las cosas, ¿eh? Y bueno, y ahí está, güey. Y después de 4.000 no sé cuántos años, el doctor Argaña le pasó la misma cosa. Le pasó a mucha gente, che, eso, ¿verdad? Eso más se me hace acordado, para eso no han llamado. Por eso es que hay un refrán que dice, perro que ladra no muerde. Bueno, yo pero... no he escuchado, Alberto, porque... Y gusto y tiene ya, donde... Gracias. Que es un filósofo. ¿De dónde Alfaro yendo? ¿Vete Imba, Alfaro. Bueno. Me tendrían que llevar, aunque sea dirigida al equipo del Quelito, entonces. Ahí está, el equipo nos va ganando. Sí. No, eso no me hace acordar, pues, el doctor Argaña en su discurso. Y sí, es una... Anunció que... esa parte no me acordaba, de que él anunció. Anunció en el estadio que hizo un discurso ahí. Una pena. Que es puta, y bueno, y ahí ya, donde mi jugaba... Lino Viejo y los militares lo dijeron, y no vaya a eliminar. Y bueno, dale. Para eso. Abrazo. Ya, sí. Bueno. Entonces hablamos de este muchacho que compone una historia coherente, con principio, con desarrollo, con final, con enseñanzas, digamos, de vida, enseñanzas morales, etcétera. Y hoy se considera a esta versión, porque hay, como les dije, hay muchas tablillas que cuentan diferentes historias. A esta versión se le considera la versión canónica, digamos, de las leyendas de Gilgamesh. Se le llama justamente la versión babilónica. Es un relato conmovedor. Es un relato que tiene, como dije, enseñanzas de vida. Un relato que nos muestra el crecimiento de un héroe que aparece
en todo lo que dura el relato como un ser humano con sus virtudes y con sus defectos. Y también lo que uno encuentra, y eso hablamos antes con Oscar, de cómo ya hay una extraordinaria madurez literaria. Ya tiene una composición absolutamente admirable este trabajo de hace más de 3.000 años. O sea, de hace más de 5.000 años, de 3.000 años antes de Cristo, ¿verdad? No, de hace más de 3.000 años, pues se escribió entre 1600 y 1100 antes de Cristo. Ya hemos dicho de 3.500 años. Se llama esta versión babilónica Gilgamesh, aquel que contempló el abismo, en algunas traducciones, y en otras Gilgamesh, aquel que miró las profundidades. ¿Por qué? Porque esa es la primera frase del poema. Aquel que contempló el abismo. Este poema, redactado en el corazón de la Mesopotamia, después fue copiado por los asirios, que también tenían en Gilgamesh a uno de sus grandes héroes, y después también formó parte de la biblioteca que el rey Asurbanipal construyó en Nínive, y es en las tablillas extraídas de esa biblioteca y que están datadas ya en el siglo VII después de Cristo. Fíjense cómo fuimos recorriendo milenios rápidamente. Y en estas tablitas, supuestamente miles de años del tiempo en que debió vivir Gilgamesh, está una historia extraordinaria. Inclusive de esta historia, que tiene mucha menos antigüedad que las primeras tablillas encontradas sobre Gilgamesh, de esta historia no tenemos la versión completa, lamentablemente. Hay fragmentos que faltan. En realidad, la versión más completa que tenemos de la historia de Gilgamesh es la que está en la biblioteca de Nínive, de Mipal. Esta versión sería de las últimas redactadas en el siglo VII, o la que se copia en ese siglo. Es la primera la primera que se encuentra de esa época, en una excavación que hizo Henry Layard a finales del siglo XIX. Esas tablitas se llevaron, como no, al Museo Británico, y ahí empezaron a traducirse y a leerse a finales del siglo XIX. Y es en ese momento cuando el mundo descubre que había habido un héroe extraordinario llamado Gilgamesh, que había sido la gran figura literaria de Mesopotamia. Así que nosotros empezamos a desenredar la madeja precisamente por la última versión de la leyenda, que es también la que se conserva más completa hoy en día. Repito, relata hechos ocurridos en la época del Imperio Paleo-Babilónico. Y hay también otras tablitas asirias y algunas otras que fueron apareciendo por ahí. En total hay más de 200 tablitas de arcilla con distintos fragmentos, distintos capítulos de la leyenda de Gilgamesh. Y hay que decir también esto: no paran de descubrirse
tablitas que hablan de Gilgamesh. O sea, el número de 200 tablitas que les dije que hay actualmente, o sea, unas 200, no 200 ahí exactamente, está aumentando. Y están repartidas las tablitas por distintos museos y fundaciones del mundo. O sea, ahí seguramente, si es que juntamos todas, si es que llegamos a juntar todas, si llegamos a desenterrar todas las tablitas que hablan de Gilgamesh, probablemente podríamos alcanzar las 1000 tablitas. O sea, era el héroe, era el Batman de la época, ¿verdad? Que tiene tantas películas. Hay muchas tablitas que todavía están sin descifrar. O sea, tenemos una colección enorme actualmente de tablitas ya desenterradas, ya limpiadas, ya dispuestas, pero todavía no se tradujeron estas tablitas. O sea que sin que se desentierre ninguna otra tablita, seguramente entre estas miles de tablitas que están esperando ser traducidas, probablemente se van a encontrar muchas hazañas nuevas de Gilgamesh, el inmortal. Entonces van a ir saliendo seguramente nuevas historias, nuevos fragmentos. La última tablita descifrada sobre Gilgamesh es reciente, del año 2012, y que se dio a conocer, digamos, al público en el 2015. O sea, prácticamente hace 10 años, ¿verdad? Para que vean ustedes cómo se sigue descubriendo a Gilgamesh. Entonces, es muy probable que sigan apareciendo nuevos capítulos, nuevas versiones de la historia a medida que se vayan traduciendo las tablitas que ya están a disposición de los científicos, y seguramente las tablitas que se vayan descubriendo, porque se sigue excavando, hay yacimientos, hay gente trabajando en eso. Y bueno, después de todo esto, lo que nos queda volver a insistir para que nos entendamos es ver quién era Gilgamesh y por qué es tan famoso y por qué se escribió tanto sobre él y por qué sus historias fueron trascendiendo de boca en boca durante más de 2000 años en la antigua Mesopotamia. Bueno, de acuerdo con el relato más completo, Gilgamesh era el rey de la ciudad de Uruk. Uruk era una de las grandes urbes, digamos, sumerias, y estaba en el extremo meridional, digamos, de la Mesopotamia, en el sur de lo que hoy es Irak. Y es una ciudad que estaba a orillas del río Éufrates, cerca de la ciudad de Ur. Estaba Uruk y Ur, eran las dos mayores ciudades en esa región de la Mesopotamia. También estaba la ciudad de Lagash, un poco más lejos, y otra ciudad llamada Nippur. Ustedes saben que hay un personaje también de Robin Hood que se llama Nippur de Lagash. Él tomó los nombres de dos ciudades. Evidentemente él leyó mucho sobre esas leyendas y sobre las historias de esas tierras sumerias. Por eso hizo Gilgamesh y por eso hizo el personaje Nippur de Lagash. Nippur y Lagash, entonces, son dos ciudades, digamos, aledañas a la ciudad de Uruk, en donde era rey Gilgamesh. La ciudad, estas ciudades están un poco desmejoradas, quedan muy pocos restos, digamos. Se hicieron excavaciones exhaustivas, sobre todo a finales del siglo XIX,
y a lo largo del siglo XX, ¿verdad? Bueno, pero todavía quedan algunas construcciones imponentes, como algunos zigurat, que son los templos casi piramidales que tenía la religión que practicaban los sumerios, ¿verdad? Y una de los ziguras que sobrevivieron al tiempo es el zigurat de la ciudad de Uruk, que parece ser que estaba dedicado, el templo al dios An, que era el dios del cielo, y a su hija, la diosa Inanna. Inanna después fue conocida, esto es en el imperio sumerio. En el imperio babilónico, Inanna pasó a ser llamada de otra manera, Ishtar. Habrán escuchado ustedes, también es un personaje que aparece en algunas historietas, la diosa Ishtar. Vamos a hablar bastante también de Ishtar en este relato sobre el popular Gilgamesh. Entonces está Uruk, donde Gilgamesh era el rey. Él había sido hijo del rey anterior, que se llamaba Lugalbanda, y que ya tenía sus propias hazañas también, el papá de Gilgamesh. Ya tenía sus propias historias heroicas, ya había sido un gran guerrero, digamos, ya había sido un gran héroe, y ya había sido también objeto de leyendas antes de que naciera su hijo. Y la mamá era una diosa, cuyo nombre a mí siempre me avisa, se llamaba la mamá de Gilgamesh la diosa vaca salvaje. Así es como aparecen las tablillas, no me culpen a mí. La diosa vaca salvaje era la mamá de Gilgamesh. Bueno, entonces, la diosa vaca salvaje Nisun es el nombre completo. Vaca salvaje Nisun. Era una divinidad menor, digamos, una diosa menor, pero que tenía el poder de interpretar los sueños, de manera que nuestro héroe, nuestro protagonista Gilgamesh, es el hijo de un rey que era un gran guerrero, que ya hizo varias hazañas, que tenía su propia leyenda, y de una diosa. Y después se convierte él mismo en el rey de la ciudad de Uruk. Entonces, el relato más completo nos dice que entonces Gilgamesh era 2/3 humano y 1/3 divino. Así que, además, tuvo una educación la mejor que se podía tener en ese tiempo. Y era versado, sabía manejarse con todas las materias que se conocían en esa civilización, ¿verdad? O sea, era sabio en todos los aspectos del conocimiento humano de la época. Pero a pesar de eso, en el momento en que comienza la leyenda, como rey de Uruk, no es de ninguna manera un hombre perfecto. O sea, es presentado como un hombre con muchos defectos. Físicamente, dice el relato, era un hombre grande, fuerte, hermoso, rico, sabio, poderoso, pero también era arrogante y era un hombre cruel, un hombre que se comportaba de forma tiránica con sus propios súbditos y que tenía sometida a su ciudad de Uruk de una forma despiadada. Y por eso los habitantes
de Uruno le pedían en sus oraciones, dice el relato, a los dioses que pongan una solución al sometimiento, a la postración a que estaban sometidos todos por culpa de este Gilgamesh. Y ahí empieza realmente la historia. Los dioses le escuchan a la gente que ruegan que les libere de Gilgamesh y los dioses toman medidas. Pero eso vamos a contar seguramente la próxima semana. Les hice todo este preámbulo para ubicarles en contexto de quién es el personaje del cual vamos a contar la historia que nos viene desde hace, imagínense, 4.000 años. Y un personaje que vivió supuestamente, cuyas hazañas ocurrieron hace 5.000 años. Es muy interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a irnos a la primera pausa, pero antes... En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, arma el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa van a ser tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentan en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Seguinos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram o contactanos al 0983-133-133 y desarrollemos juntos tu mejor plan nutricional. Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, energía, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Sos ingeniero, dueño de una constructora, estás trabajando en agua y saneamiento, energía, tecnología. Contactanos y sé parte de este gran sector de la economía. Hacete conocer, hacer conocer tus trabajos, tus avances de obra, porque lo positivo que se hace en el país es importantísimo comunicarlo. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. También puedes unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases.
La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Radio 1000 te escucha, te informa. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Dice acá Kiwi, en su gol Enciso eludió a un paraguayo tranque incluido y 4 colombianos, dice. ¿Qué quiere decir tranque? Ah, trancó con un paraguayo. Qué jugada de la gran puta hizo Enciso, ¿verdad? Impresionante ese Mitaí. Una locura lo que juega. Buenas tardes, es un placer escucharle, saben mucho de historia, dice acá María Gilda. Gracias, María Gilda. Robin Hood escribió toda la historia de Gilgamesh en la revista D'Artagnan y luego a Nippur de Lagasse, dice. No escribió la historia, inventó, es una creación de él, Gilberto. No, es el verdadero Gilgamesh. Él hizo un personaje basado en la leyenda, pero no tiene nada que ver con la leyenda real de Gilgamesh, Gilberto. Es propio del ingenio y de la imaginación de Robin Hood, que realmente es un genio de la literatura, porque la historieta llevada al nivel a la que le llevó Robin Hood es literatura. Y es un tipo de literatura impresionante. Valioso tipo de literatura. Bueno, nos vamos de vuelta a la pausa. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. 3S Grupo Industrial SRL, Laboratorio de Productos Químicos, empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales. 3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 12 77. El chori tipo misionero, la butifarra una belleza, el toscano y parrillero, lo mejor para mi mesa. Y si me das un besito, chori queso y chori cheddar, ese rico matambrito que me vuela la cabeza. Ay, qué rico
jamones y fiambres son guaraní, alimentos guaraní, el idioma del sabor. Transmite Radio 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Bueno, última parte del programa, a ver qué dice Sarcoma. Gilgamesh sigue siendo inmortal, yo suelo escuchar que escribe en Jarro Café. Todo yo te tengo que explicar. Mañana viernes te cuento algo sobre los romanos. ¿Qué tal están las nubes con la puesta del sol? Ahora, ya se puso todo el sol. Leí tarde tu mensaje, discúlpame. Y Luis Frete me mandó un video, vamos a ver después del video. Aquí les mío tiene un mensaje de voz. A ver. ¿Qué haces, tío Alberto? No, quería nomás contarte algo sobre Gilgamesh. Nosotros los que nacimos antes de ayer, llegamos a ver la revista El Tony y D'Artagnan. Y allí aparecía la historieta de Gilgamesh. Pero no solo eso, también nuestro compatriota Robin Hood en algún momento se burló de Gilgamesh. Robin Hood pues, es el que hacía la historieta Pepe Sánchez. Y cuenta la historia en que Pepe Sánchez se encuentra con Gilgamesh. Y atrás, ¿sabe cómo se burla? Agarra y le pone la etiqueta atrás. Gil, espacio, Gamesh. Espectacular, Robin Hood. Que Dios lo tenga en su gloria, canejo. Ahí está. Muy bien, aquí les meo. Tenemos que irnos a la última pausa. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. 1, 2, 3. El chorizo misionero a mí me encanta. La butifarra deslumbra con su sabor. El toscano y parrillero una locura. Y el choriqueso y choricheddar un cañón. Y es que los mejores chorizos y el más rico matambrito lo tiene Alimentos Guaraní. Hay las morcillas y los fiambres, los jamones y los panchos sin duda son Alimentos Guaraní. El idioma del sabor. Esta es Radio 1000 AM, 1000 kilohertz. 1000 AM es tu Radio 1000. Asunción, Paraguay. Bueno, ultimísima parte del programa. Espero que les haya gustado. A mí me gusta mucho recorrer estas historias porque no terminan de asombrar cómo personas que vivieron hace tanto tiempo, hace 5,000 años, tenían los mismos sentimientos, los mismos miedos, las mismas alegrías, las mismas frustraciones que tenemos nosotros. Lo que me llega a la siguiente conclusión, el crecimiento de la tecnología, el desarrollo de ciencias como la medicina, la ingeniería y todo lo demás son muy importantes, pero los seres humanos seguimos siendo los mismos. Esa es la última reflexión que quiero dejarles hoy porque nos vamos.
Jarro Café a 1000 fue presentado por... Ustedes escuchando la radio a esa hora ya saben muy bien lo que es. Gracias, chao. Jarro Café a 1000 fue presentado por... Carreteras y algo más.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola. Magia de verdad.